En el corazón de la India, se alza un monumento que millones admiran, pero pocos comprenden. El Taj Mahal, símbolo eterno del amor, o quizás, de la traición. Detrás de su impecable mármol blanco, se esconde una historia teñida de sangre, obsesión y misterio. ¿Fue realmente un acto de amor o un crimen disfrazado de belleza? ¿Y si todo lo que sabes sobre el Taj Mahal fuera una mentira histórica? Prepárate para descubrir la trágica historia, los secretos ocultos y la conspiración que podría cambiarlo todo. Esto no es solo un monumento. Es una advertencia del pasado. Bienvenidos al misterio del Taj Mahal. En la ciudad de Agra, India, a orillas del río Yamuna, se alza una de las estructuras más reconocidas y admiradas del mundo, el Taj Mahal. Este magnífico mausoleo de mármol blanco ha sido por siglos símbolo de amor eterno, una obra maestra de la arquitectura mogol que atrae a millones de visitantes cada año. Su historia, sin embargo, no es solo la de una expresión artística descomunal, sino también una narración de profunda tragedia personal, intrigas políticas, y hasta teorías conspirativas que ponen en duda su verdadero origen. El Taj Mahal fue construido durante el reinado del emperador mogol Shah Jahan, cuyo gobierno se extendió entre 1628 y 1658. El imperio mogol, fundado por Babur en el siglo XVI, fue uno de los más poderosos y culturalmente ricos de la historia de la India, con una arquitectura que mezclaba elementos islámicos, persas, turcos e indios. Shah Jahan, nieto del gran emperador Akbar, heredó un vasto y próspero imperio. Amante del arte y la arquitectura, impulsó la construcción de numerosas edificaciones majestuosas. Pero ninguna alcanzaría el esplendor ni la fama del Taj Mahal, edificado en memoria de su esposa favorita, Mumtaz Mahal. La historia del Taj Mahal comienza con una historia de amor singular entre Shah Jahan, entonces conocido como el príncipe Khurram, y Arjuman Banu Begum, quien más tarde sería conocida como Mumtaz Mahal. Ella provenía de una familia noble persa muy cercana a la corte mogol. Se conocieron cuando ambos eran adolescentes, y se casaron en 1612, aunque ya Shah Jahan tenía otras esposas, como era costumbre entre la nobleza mogol. Mumtaz Mahal se convirtió rápidamente en su compañera más cercana y su consejera de confianza. La pareja compartía un vínculo profundo, y según registros históricos, el emperador no se separaba de ella ni siquiera en las campañas militares. Durante los 19 años que estuvieron casados, Mumtaz le dio 14 hijos, lo que en sí mismo fue una carga física extrema para ella. En 1631, durante el parto de su 14º hijo en la ciudad de Burhanpur, Mumtaz Mahal murió a los 38 años. Su muerte devastó a Shah Jahan. Las crónicas describen que cayó en una profunda tristeza, se encerró en el luto durante días, y su cabello y barba se tornaron blancos en pocas semanas. Fue en ese contexto de dolor inconmensurable que decidió rendirle un homenaje eterno, construir el mausoleo más bello jamás imaginado. El diseño del Taj Mahal refleja una combinación exquisita de estilos arquitectónicos islámico, persa e indio. El arquitecto principal fue Ustad Ahmad Lahori, aunque se dice que participaron diseñadores de todo el mundo islámico, incluidos persas, turcos y europeos. La construcción se inició en 1632 y se completó en 1653, tomando más de 20 años. Se utilizaron más de 20.000 obreros y artesanos, y se trajeron materiales desde distintas partes de Asia. El mármol blanco utilizado se extrajo de canteras en Makrana, Rajasthan, y se emplearon piedras semipreciosas como jade, turquesa, lapislázuli y ónix, que fueron incrustadas en delicadas filigranas florales. El complejo del Taj Mahal no solo incluye el mausoleo central, sino también jardines simétricos, un gran estanque reflejante, una mezquita y una casa de invitados, además de un muro perimetral. La cúpula blanca del mausoleo principal alcanza los 73 metros de altura y está coronada por una aguja dorada. Una de las características más asombrosas del Taj Mahal es su simetría casi perfecta. Cada elemento está cuidadosamente alineado para crear una sensación de equilibrio y armonía. Los minaretes, por ejemplo, fueron construidos con una ligera inclinación hacia el exterior,
de forma que si alguna vez colapsaran por un terremoto, no caerían sobre el mausoleo. Además, se dice que bajo el mármol existe una compleja estructura de cimientos basada en pozos de madera de teca que se mantuvieron firmes gracias al nivel del agua del río Yamuna. Esto ha permitido que el monumento se conserve relativamente estable por casi 4 siglos. Mumtaz Mahal fue inicialmente enterrada en Burhanpur, donde murió, pero más tarde sus restos fueron trasladados al mausoleo en Agra. En el centro del Taj Mahal se encuentra una cámara funeraria donde reposan los cenotafios, tumbas simbólicas, de Mumtaz y Shahjahan. Sin embargo, los verdaderos sarcófagos están en una cámara subterránea más sencilla, siguiendo la tradición islámica que prohíbe la ostentación en las tumbas. Curiosamente, el cenotafio de Shahjahan está desplazado a un lado del de Mumtaz, rompiendo la simetría perfecta del edificio. Esto se debe a que inicialmente el Taj Mahal fue concebido solo para ella. La inclusión de Shahjahan fue una decisión posterior tras su muerte. En 1657, Shahjahan enfermó gravemente, lo que provocó una guerra de sucesión entre sus hijos. El vencedor fue Aurangzeb, el más radical de todos, quien depuso a su padre y lo encerró en el fuerte de Agra. Desde allí, Shahjahan pasaría sus últimos años observando el Taj Mahal a lo lejos, incapaz de acercarse. Shahjahan murió en 1666 y fue enterrado junto a Mumtaz Mahal, completando el relato trágico de amor, muerte y encierro. Durante siglos, el Taj Mahal sufrió abandono, saqueos y deterioro. Durante el dominio británico, algunas piedras preciosas fueron arrancadas, y los jardines fueron rediseñados según gustos europeos. No fue sino hasta el siglo XX que comenzó un esfuerzo serio de restauración. Aunque el Taj Mahal es universalmente reconocido como una joya del amor eterno, no ha escapado a las controversias y teorías conspirativas, algunas de las cuales ponen en duda su origen mismo. ¿Un templo hindú encubierto? Una de las teorías más difundidas, especialmente por nacionalistas hindúes, sostiene que el Taj Mahal no fue construido por los mogoles, sino que originalmente era un templo dedicado al dios Shiva. Llamado Tejo Mahalaya, construido siglos antes del reinado mogol. Los proponentes de esta teoría, como el historiador P.N. Oak, argumentan que el edificio presenta elementos arquitectónicos hindúes y que los mogoles simplemente lo reacondicionaron como mausoleo islámico. En su libro Taj Mahal, The True Story, Oak incluso afirmaba que la estructura fue confiscada por Shahjahan y que se eliminaron inscripciones hindúes del edificio original. Sin embargo, la comunidad académica rechaza esta idea, señalando la amplia documentación histórica, registros de construcción, inscripciones islámicas y pruebas arquitectónicas que acreditan su origen mogol. Aún así, la teoría sigue siendo popular entre algunos sectores, y en años recientes ha sido objeto de litigios en cortes indias, que han rechazado los reclamos por falta de evidencia. La segunda parte del Taj Mahal. Otra teoría sugiere que Shahjahan tenía la intención de construir un segundo Taj Mahal, esta vez en mármol negro, en la otra orilla del Yamuna. Según esta leyenda, el emperador planeaba un mausoleo gemelo para sí mismo, conectado al primero mediante un puente de mármol. Esta teoría se basa en las observaciones del viajero europeo Jean-Baptiste Tavernier, quien visitó la India en el siglo XVII. Además, se han encontrado restos de estructuras de mármol negro en la zona, aunque muchos arqueólogos creen que esos fragmentos simplemente provienen de una réplica incompleta o de restos del Taj Mahal original. Hoy en día, el llamado Taj Negro sigue siendo más una leyenda romántica que un hecho histórico comprobado. ¿Los artesanos fueron asesinados? Otra historia dramática dice que Shahjahan mandó mutilar o ejecutar a los arquitectos y artesanos del Taj Mahal, para asegurarse de que nunca construyeran algo igual. Aunque esta versión ha sido muy repetida, no hay evidencia histórica sólida que la respalde. Algunos creen que se trata de una exageración legendaria típica en torno a monumentos míticos, como las pirámides o la Gran Muralla China. En 1983, el Taj Mahal fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es considerado una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Es visitado por más de 6 millones de personas cada año y genera importantes ingresos turísticos para la India. Sin embargo, el monumento enfrenta problemas modernos. La contaminación del aire ha afectado el mármol, provocando manchas amarillentas. Se han implementado restricciones al tráfico vehicular en las cercanías y procesos de limpieza delicados para restaurar su blancura original.
El Taj Mahal no es solo una maravilla arquitectónica, es un testimonio vivo de amor, pérdida, arte, poder y mito. Aunque la historia oficial lo presenta como una obra sublime de devoción conyugal, su trasfondo está tejido de tragedias humanas, conflictos familiares y misterios aún no completamente resueltos. Las conspiraciones que lo rodean, aunque sin consenso académico, reflejan el poder simbólico del Taj Mahal y cómo distintos grupos buscan apropiarse de su legado. Más allá de estos debates, su cúpula blanca sigue brillando bajo el sol de Agra, como si guardara en su mármol el eco de un amor eterno que desafió al tiempo.